Dios, mis amados hermanos, que Dios los bendiga, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Qué bueno verlos en la casa del Señor una vez más. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar, mis amados hermanos, esta mañana hablando del tema que empezamos el día martes en el discipulado. Así fue, ¿verdad? Vamos a hablar de el yugo del Padre. Entonces, vean, cuando hablamos de este tema, mis amados hermanos, del yugo del Padre, ahí está la base bíblica. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 4. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 9. Y Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 14. Básicamente, ¿qué es lo que dice ahí, mis amados hermanos, en esas citas? No las voy a leer, ya les puse las bases bíblicas, porque ya las leímos, ¿verdad? Pero básicamente, ¿qué es lo que dice acá? Resulta, mis amados hermanos, que el rey Salomón pues partió a la presencia del Señor. Amén. Entonces el hijo queda en el trono y viene el pueblo, mis amados hermanos, delante del hijo del rey Salomón y le piden que les haga favor de que les quite el yugo que tu padre puso sobre nosotros. Eso es lo que dice ahí en esa cita. Luego viene el rey y el rey le pide consejo a los ancianos que aconsejaban a su padre. Imagínense, Salomón, siendo el hombre más sabio en ese entonces que pisó la tierra, amén, tenía consejeros, como decimos nosotros, y cuanti más nosotros. ¿Necesitamos consejeros nosotros? Si Salomón, mis amados hermanos, tenía consejeros, bueno, ¿cómo no vamos a necesitar nosotros? El asunto es que llama a los consejeros de su padre, a los ancianos, y los ancianos le dicen básicamente: trata a este pueblo como a tu hijo, tómalo en tu regazo y a su tiempo ellos te servirán. Ese fue el consejo de los ancianos. Y aquí viene un grave error que la mayoría de nosotros cometemos, mis amados hermanos. Y viene Roboam y llama también a los jóvenes que también eran consejeros, pero la Biblia claramente dice que eran los jóvenes que crecieron con él. Y los jóvenes que crecieron con él vienen y le dicen: si tu padre los castigó con látigo, tú castígalos con escorpiones. Si tu padre les puso una carga difícil, tú multiplícales la carga. Y básicamente eso que les estoy parafraseando es lo que dice acá, amén. Y en todo el contexto, porque aquí saltea el versículo 4, 9 hasta el 14, y eso es lo que dice ahí. Vamos a leer y les habló conforme al consejo de los jóvenes, ahí está, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Entonces, el yugo del Padre, mis amados hermanos, para poder ir entendiéndolo, es el siguiente. Como lo decíamos el día martes, este tema no se trata de que nosotros veamos, la vida de nuestros padres y que le echemos la culpa a ellos por el estilo de vida que nosotros llevamos. Sino este tema se trata, mis amados hermanos, de identificar cuáles fueron los pecados de nuestros padres, cuál fue el yugo que nuestros padres llevaron, y no cometer el error de Roboam, que claramente lo dice ahí: yo añadiré a vuestro yugo, sino en el nombre de Jesús quitarnos, mis amados hermanos, el yugo de los errores que nuestros padres cometieron, en lugar de aumentarlo. Amén. Cuando hablamos de un yugo, de este yugo del Padre, ancestros de iniquidad, de eso es lo que estamos hablando, de ancestros de iniquidad, que si se recuerdan, el día martes explicábamos, leímos y ahorita lo vamos a leer una vez más, este tipo de pecados que aparecen ahí, y explicábamos, mis amados hermanos, que no son pecados que ustedes y yo cometamos a diario, sino que son pecados que muy probablemente alguno de nuestros antepasados, alguno de nuestros ancestros cometió este pecado y automáticamente hay un yugo. Amén. Ese es el tema, el yugo del Padre. ¿Cuáles son los tipos de pecados? No crean tampoco que son los únicos, ¿verdad? Porque hay muchos más, pero estos son los que traemos al menos el día de hoy.
Y podemos empezar hablando, por ejemplo, si ustedes y yo sabemos, porque de esto se trata el tema, de que dentro de nuestros antepasados, entiéndase, mis padres, vamos a ver si lo cargo así, aquí está. Vamos a ver, nosotros somos la persona que está hasta abajo, amén, donde hay solo uno. Lógicamente, para que ustedes y yo naciéramos, se tuvieron que unir dos personas, son los que de abajo hacia arriba, ¿verdad? Pero que son, o serían, perdón, estoy hablando desenfocado, son nuestros padres, amén. Y para que nuestros padres nacieran, se tuvieron que unir 4 personas que vendrían a ser nuestros abuelitos, con cariño, ¿eh? Y ahí arriba serían los bisabuelos, y para que nuestros 4 abuelitos pues nacieran, tuvieron que unirse 4 bisabuelitos. ¿Me di a entender? Entonces nosotros, mis amados hermanos, somos la suma o el revoltijo, porque si se dan cuenta, la persona que está hasta abajo tiene todos los colores de todas las personas de arriba. Eso es lo que ustedes y yo somos. Pero nada más les coloqué esa imagen para que la vieran. Amén. Entonces regresemos acá. Muchas gracias. Pensemos, mis amados hermanos, que dentro de los 14, porque son 14, ahí están, 2 más 4. 6. ¿Y más 8? Ahí está. Entonces son, y al final el número 15 somos nosotros. Nosotros somos la mezcla, mis amados hermanos, o la herencia genética y epigenética de 14 personas. Solo nos preguntamos a nosotros mismos, ¿será que dentro de esas 14 personas, mis amados hermanos, alguno habrá practicado brujería? Entonces ahí hay un yugo, hermano. Ahí hay un yugo. ¿Será que dentro de esas 14 personas alguno habrá abortado? No, no lo sé. Pero muy probablemente, tal vez hasta ustedes, mis amados hermanos, cuando se enteraron del susto, se les pasó por la cabeza el aborto. ¿De dónde creen que vino ese pensamiento? ¿Será que alguno dentro de nuestros 14 antepasados habrá sido un homicida? ¿Yo si era de Zacapa? ¿O de Jutiapa? ¿O eran de las cosas calientes? ¿Será que alguno se habrá quitado la vida? Miren cómo me los voy a agarrar a todos, pues. ¿Alguna vez, yo lógicamente no lo han hecho porque aquí están, ¿verdad? Pero ¿alguna vez se les pasó por la cabeza el quitarse la vida? Ahora ninguno. Eso en determinado momento, mis amados hermanos, a todo ser humano le pasa. ¿Por qué? Porque recuérdense que el diablo, que Jehová lo reprenda, es diablo, y lo que él quiere, claramente dice la Biblia, es robar. ¿Y qué más? Ahí está. Entonces usted, no, pastor, yo pura santidad. Ustedes se lo creen, menos yo se lo voy a creer. ¿Será que habrá habido adulterio, mis amados hermanos? ¿Qué es eso, pastor? Eso sí, mira que yo sí no lo conozco, pastor. Recordemos que bíblicamente hablando, ¿qué dirían si yo les digo que según la Biblia, todos ustedes y yo somos propensos a cometer adulterio? O no solamente somos propensos, sino probablemente ya lo hemos cometido. ¿Y usted qué sabe de mi vida? Pues, ¿qué le contaron? Hermanos, está escrito que el adulterio el día de hoy ya no es el acto, sino el pensamiento. Y de ahí es donde deducimos que la Biblia nos muestra que el que no peca de hecho, peca de pensamiento. No me vayan a venir a decir ustedes, la Biblia dice que el que no peca de hecho peca de pensamiento, porque eso no está escrito. Ni un amén. Pues yo lo he leído ahí, pastor. Entonces, ¿cómo estamos en adulterio? Póngame 10, pastor, póngame 10. ¿Fornicación? De callados, igual están en el mar, ¿te verá usted? Igual están en el mar. Yo por eso no vine, pastor, pero me los agarré hoy. Entonces, ira, amargura, contiendas, maldecir a los padres, maldecir a los hijos o maldecir al cónyuge. Hacíamos esta pregunta el día martes: ¿será que ese tipo de pecados que ustedes y yo leemos ahí son pecados que ya lo vimos, ¿verdad? Que aunque no es de hecho, es de pensamiento.
Pero ¿será que son pecados que ustedes y yo podemos decir, por ejemplo, homicidas, que todos los practicamos? Pero fíjense que sí, ahorita estoy pensando que sí. Porque la Biblia dice que el que aborrece a su hermano es un homicida. ¿Y a cuántos no aborrecemos nosotros, mis amados hermanos? ¿Saben qué es un aborrecimiento? Es cuando alguien viene y nos corrige y nos cae mal. ¿Qué dice la palabra del Señor? Corrige al sabio y ganará en entendimiento y ganará un amigo. Corrige al necio y te aborrecerá. Y te ganarás una mancha en la vestidura. Y ganarás un enemigo. ¿Les gusta a ustedes que los corrijan, hermano? Un amén, escuché así, allá lejos. Así como en la tercera fila. Pero miren, pues, repito, aunque tal vez bíblicamente hablando la Biblia nos lleve así, bueno, sí lo cometemos, pero tal vez es solo de pensamiento, pero no de hecho. Son pecados, como lo volvemos a decir, mis amados hermanos, que no podemos decir que los tenemos todos, porque por ejemplo el aborto, a donde voy es que son pecados, mis amados hermanos, que se miran marcados y que definitivamente, ¿por qué es que alguno dentro de nuestros antepasados cometió este tipo de error? Por el tema, porque algún yugo se le fue impuesto. ¿Y por qué lo cometió? Porque no se lo pudo quitar. El Señor me daba una palabra para alguien uno de estos días y la palabra me decía el Señor que las cosas te han sido difíciles, decía, porque te quitaste mi yugo y te pusiste el tuyo. Entonces, mis amados hermanos, la Biblia claramente, ¿qué es lo que dice? Me aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Amén. Mi yugo, ¿qué dice el Señor? Mi yugo es fácil. Y alguna versión dice, y la carga que yo les impongo es fácil de llevar, es ligera. Entonces, ¿por qué resultamos, mis amados hermanos, cometiendo los mismos errores de nuestros padres? Por esto. ¿Por qué resultamos teniendo los mismos rencores que nuestros padres? ¿Por qué resultamos viviendo de la misma forma en la que vivieron nuestros padres? Porque ya lo leímos. Al yugo del Padre, lamentablemente nosotros, si no nos sometemos al Señor, resultamos añadiéndole. Y con el paso del tiempo, yo no sé si ustedes lo han visto, pero resulta que ahora a la generación de los 2000 para acá, le llaman generación de cristal, mis amados hermanos. ¿Por qué? ¿Para qué se llaman? Nada se les puede decir. ¿Por qué, mis amados hermanos? Y todavía que fuera cristalería fina, hermano, cristalería gacha todavía con mate. ¿Por qué? Porque ha pasado esto, que a los yugos de los padres se les ha añadido el yugo propio. Y el yugo de Cristo, que la Biblia dice, aprendan de mí. La mayoría de nosotros, mis amados hermanos, si aprendiéramos de Cristo, como dice el apóstol, otro gallo nos cantara. ¿Quién le cantó el gallo? Eso es profético, hermano. Antes de que cante el gallo, ¿qué le dijeron a Pedro? Entonces, mis amados hermanos, escudriñemos nuestros caminos. Y dice un corito, y volvamos al Señor. La Biblia dice, parémonos en los caminos. Amén. ¿Y qué dice? Y preguntemos. ¿Qué tenemos que preguntar? ¿En dónde está la casa hacia la ramera, pastor? Así me hace una, papi, mira, me dice, hola, amor, me dice. ¿No será, mis amados hermanos, que ustedes y yo necesitamos pararnos? Ay, no, pastor, aquí sentado, está rico. ¿No será que necesitamos darle un alto a nuestra vida? Y empezar a preguntar, así lo dice la Biblia, ¿cuáles son las sendas antiguas? Y cuando ya nos hayan dicho cuáles son las sendas antiguas, dice la palabra, entonces caminen por ellas.
La epigenética es la memoria de un hecho que puede pasar de generación a generación. La epigenética es estar conectado a un mundo oculto, pero el hecho de que esté oculto no significa que no exista. La epigenética conecta las generaciones del pasado con las generaciones del futuro. Es lo que yo les decía, que a veces nace un hijo que no se parece ni al papá ni a la mamá, pero resulta que se parece al abuelo. Tal vez el abuelo tenía ojitos de cielo. Ya saben cuáles son los ojitos de cielo, ¿eh? Y el hijo sale igual, y los papás, ni uno de los dos. ¿Por qué? Porque la epigenética conecta las generaciones del pasado, no con las del presente, sino con las del futuro. Entonces puede ser muy probable, mis amados hermanos, que vamos a avanzar a esto. Recuérdense las del pasado con las del futuro. Que hablemos de la cuarta generación. La cuarta generación sería la persona que está solita, ¿verdad? Y la primera sería donde están los 8, los bisabuelos. Pensemos que el bisabuelo cometió algún error. Viene el abuelo y el padre y ellos no sufrieron nada, pero el hijo sí. El bisnieto en este caso. ¿Por qué? Porque eso es la epigenética. Pero a muchos, mis amados hermanos, cuando simple y sencillamente no quieren reconocer su error, uno les hace ver de que de que la genética es que el hijo se parece a uno. Pero la epigenética claramente dice acá, la epigenética es la memoria de un hecho. O sea, ¿qué es lo que se hereda? Un hecho. Uno les habla de esto, les habla de la iniquidad, y muchos dicen, no, eso no es iniquidad. Muchos pastores dicen, no, eso no es iniquidad. Y están viendo, mis amados hermanos, que X persona, dentro de estas 4 generaciones, a X edad cometió un error. Y ahora el hijo, el nieto o el bisnieto a la misma edad comete el mismo error. ¿Qué es eso? Eso es un yugo del Padre. Eso es iniquidad. Amén. Entonces no querramos, mis amados hermanos, tener más conocimiento que Dios, porque si no leen ustedes el libro de Job. Job se empieza a justificar y cuando viene el Señor y le hace la primera pregunta, lo ha callado. ¿Qué le podemos contestar al Señor? ¿Cómo ustedes y yo con nuestras obras podemos pretender justificarnos delante de Él? Si eso es imposible. Por la gracia y la misericordia del Señor, mis amados hermanos, es que a pesar de nuestros antepasados, amén, esto lo podrían decir también ya nuestros hijos, es que estamos bien. Amén. ¿Qué es lo que nos toca entonces? ¿Cuál es el fin de este tema? Ya se los vuelvo a repetir, no es echarle la culpa a nuestros padres, porque eso cualquiera lo hace, mis amados hermanos. Sí, yo estoy pasando lo que estoy pasando por vos, eso cualquiera lo hace. Pero ¿cuál es el fin del tema? Identificar, y en el nombre de Jesús, una vez identificado algún yugo, mis amados hermanos, a orarle al Señor, ¿hasta qué? Hasta que nos cambie la vida. Amén. Quisiera decir un montón de cosas todavía, pero el tiempo ya se me fue. Bueno, aquí prácticamente esto es lo mismo. ¿Dónde nos quedamos, mis amados hermanos? Aquí nos quedamos, ¿verdad? Ya casi llego. ¿Sí me voy dando a entender, mis amados hermanos? ¿Cuál es nuestro trabajo? Miren, el apóstol nos ha contado, él se llama Sergio Guillermo Enríquez Oliva, que él se puso a investigar. O sea, si tienen los medios, gloria a Dios, ¿verdad? Y hasta se hizo su examen de ADN para ver qué pata puso ese huevo, para ver de dónde venía. Y dice que lo logró identificar, y por medio de ese examen, ¿verdad?, los nombres, mis amados hermanos, de sus generaciones, de sus ancestros. Y cuando logró identificar, dice, ciertos problemas dentro de esos ancestros, empezó a orar y empezó a orar. ¿Hasta qué? Hasta que el Señor le dio testimonio y de que había recibido libertad, y en una oportunidad su pastor dice que lo llamó y le dijo, dice el Señor, que no te llamarás más Sergio, sino te llamarás Natanael. ¿Y quién es Natanael en la Biblia? Y aquí, un verdadero israelita. Entonces él dice que él, espiritualmente hablando, se llama
Natanael. Amén. ¿A dónde voy con esto? De que lo que ustedes y yo necesitamos, esto es literal y espiritualmente, es un cambio de genética, mis amados hermanos. Para que lo que dice Éxodo capítulo 20, no recuerdo el versículo, pero ahí lo dice, mis amados hermanos, que entonces empiecen el Señor a bendecir hasta 1000 generaciones de los que le aman. Y entonces, mis amados hermanos, nunca más dentro de nuestros descendientes hará falta uno que le sirva al Señor, sino antes bien a partir de nosotros debería de iniciarse una generación de sacerdotes. Si no van a ser sacerdotes, entonces una generación de reyes, gente, mis amados hermanos, que vele por las necesidades, y esto es bíblico. Lo voy a decir así, pero así es, de los pastores, que vele por las necesidades de la congregación, si no son sacerdotes, ¿verdad? Amén. Entonces, eso es lo que nos toca ver en nuestros descendientes, pero nuestro trabajo como padres, mis amados hermanos, es esforzarnos. Miren, ustedes y yo probablemente, estoy pensando ahorita como hijos, probablemente sepamos de algún pecado de nuestros padres. Amén. Si conocieron a sus abuelitos, probablemente también le conozcan algún pecado. ¿Habrán conocido a sus bisabuelos? La pastora dice que sí. ¿Los demás? Entonces, ¿cómo podemos averiguar o investigar sobre la vida de nuestros bisabuelos? Si no los conocimos, preguntémosle a nuestros abuelos. Amén. Si no los conocimos, preguntémosle a nuestros padres. Amén. Y si no los conocimos, a ninguno de ellos por alguna situación, entonces preguntémosle al Espíritu Santo. Y les digo algo, el Espíritu Santo les va a hablar, mis amados hermanos. El Espíritu Santo les va a hablar. Y qué sé yo, que les diga, mira, tu bisabuelo era, menciónenme algún pecado. Era borracho y alcohólico. Tu bisabuelo era alcohólico. Tu bisabuela era Lola, la trailera. No, la traidera. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ahora entiendo por qué yo también salí algo traidero. Sí, es que así es, mis amados hermanos. Identificar. Y entonces, si mi bisabuelo tuvo 60 mujeres, que el abuelo tenga 30, el padre 15, ay, esos son los 7, pastor. Y se cumpla, es que cuando ustedes y yo lo que estoy diciendo ahorita es bíblico, mis amados hermanos. Vemos a Abraham, vemos a Isaac y vemos a Jacob, y de esos hubo solo uno que tuvo una sola mujer. Todos los demás agarraron parejo. Vasito de agua le decían. Y a la otra, mejor no les digo porque ustedes son muy mal pensados. ¿Me voy dando a entender? ¿Lo han hecho alguna vez? O sea, indagar, averiguar cuáles fueron los problemas de sus antepasados. Entonces hagan. Si no lo han hecho, hagan. Si ya lo hicieron, mis amados hermanos, síganlo haciendo. Y en el nombre de Jesús, pastor, pero si son 14 y cada uno tenía 14 pecados. Bueno, empiece ya entonces. ¿Por qué? Porque miren, nosotros, cada uno de nosotros, si nosotros cometemos los errores, pues bueno, ya lo hice, Dios mío, perdóname. Pero ¿y si lo cometen nuestros hijos? Y peor si uno no ha buscado al Señor para ser ministrado en lo que es echar fuera la culpa. Esa va a ser una carga, mis amados hermanos, que escuchen bien lo que les voy a decir. Que ese peso de esa carga, de esa culpa, puede hacer que ustedes se queden. Qué callados se quedaron. ¿Por qué se pueden quedar por esa culpa? Si ustedes no cometieron el pecado.
¿Fueron sus hijos? ¿Por qué se pueden quedar? ¿Por culpa de ese mi hijo tan pecador, pastor? No, ¿por qué se pueden quedar? ¿Sí me voy dando a entender? Cometemos errores nosotros, personales. Pedimos perdón y ya. Nos levantamos. No queda de otra. El siervo, está escrito, delante de su señor cae y delante de su señor se levanta. Si no se quiere levantar, pues es cosa de él, ¿verdad? Pero cuando cometen los errores nuestros hijos, ¿les duele o no les duele? Eso quiere decir que ya han cometido errores sus hijos. Pero no me han respondido, por favor, ayuden, porque a mí me quedan 5 minutos. ¿Por qué ese peso de culpa puede hacer que nos quedemos y no nos vayamos arrebatados? Perdón, hermano Jorge, no lo logré escuchar. Por ahí van, por ahí van. Porque parte de nuestro trabajo, mis amados hermanos, es estorbarles el pecado. Y aunque den brincos de este vuelo, pero estorbarles el pecado. Pero ¿por qué ese peso de culpa puede hacer que yo me quede? Porque no he recibido el perdón del Señor. Y sigo todavía cargando, mis amados hermanos, el peso o la responsabilidad o la culpa de mis pecados. Díganme ustedes, mis amados hermanos, cuando iban a entregar a Isaac, ¿dónde estaba la madre? ¿Cómo se llamaba la madre de Isaac? Sara. ¿Dónde estaba? No estaba. Y eso le valió, mis amados hermanos, para después ser descalificado. ¿Por qué? Porque en medio de hacer la voluntad de Dios, no quiso. ¿Quién estaba en el monte nada más? Abraham e Isaac. Y la madre, con el peso de la culpa. Me voy dando a entender, mis amados hermanos. ¿Cómo sienten el tema? Está bueno, está delicado. Nos está hablando el Señor. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Yo les ponía un ejemplo el día martes. Vean, pues, vamos a ver si me recuerdo. Pensemos, mis amados hermanos, escuchen bien, por favor. Lo voy a decir con libertad y que nadie se sienta acusado. Es un ejemplo. Que por alguna razón ustedes y yo fuimos engendrados y concebidos como fruto de fornicación o fruto de adulterio. De fornicación, dejémoslo ahí. Ok, entonces, ¿qué nos va a tocar enfrentar a nosotros? Si yo fui concebido, ustedes fueron engendrados bajo fornicación. Se entiéndase, antes de ser casados. ¿Qué me va a tocar enfrentar? La fornicación. ¿Cómo puedo dar testimonio? ¿Cómo puedo recibir testimonio que vencí la fornicación? De que el día de mañana, cuando vengan mis hijos, ellos vinieron dentro del matrimonio. Amén. Amén. No fueron fruto de fornicación. Entonces, ¿vencí la fornicación? Sí. ¿Por qué? Al menos la vencí en relación a la línea de mis hijos. Eso es lo que estoy hablando. O sea, yo tuve que enfrentarme a ella. ¿Por qué? Porque yo fui engendrado así. Ese yo, repito, somos cada uno de nosotros. Es un ejemplo. Amén. Esto es lo que se me ocurrió. Probablemente ustedes o yo no hayamos sido concebidos ni engendrados así, pero muy probablemente sí. Nuestro padre, tal vez, o nuestra madre nos engendró, nos concibió bajo el alcoholismo. Estaban casados, pero estaban borrachos cuando nos hicieron. Amén. Bueno, entonces, ok, la fornicación, entonces en esa línea, ¿qué pasó con la fornicación? Si mis hijos ya nacieron dentro del matrimonio, ¿qué pasó? O sea, en la herencia se rompió. Pero resulta que ahora yo, dentro del matrimonio, cometo adulterio. O sea, mis hijos no fueron engendrados en fornicación.
Fueron libres de la fornicación. Pero yo ya casado, cometí adulterio. Y ahí estaban mis hijos ya. Fueron libres de fornicación. ¿Pero qué tienen que enfrentar ahora? El adulterio. Mejor me han enfrentado sobre la fornicación, ¿va, pastor? No, mejor dejémonos de cuentos y seamos sencillos y sinceros delante del Señor y reconozcamos nuestra condición, mis amados hermanos. Ministrémonos en el nombre de Jesús. Y como se los he dicho, se los decía el día viernes a los de la alabanza, que los de la alabanza vienen a ministrarse, pero son puros mentirosos, hermano. Hasta que uno les saca las cosas, dicen la verdad. Si uno no les saca las cosas, no dicen la verdad. Entonces, ¿a qué vienen? Solo a poner apariencia de piedad. Y de ese tipo de gente, el Señor está cansado, mis amados. ¿Por qué? ¿Qué hago? Porque les aseguro que no se van a quedar al segundo culto, a pesar de que el tema está interesante. Ya vieron que dio un amén. Me volví a quedar donde mismo, mis amados hermanos. Es que miren, pues, bíblicamente hablando, mis amados hermanos, el rey David cometió un gravísimo error. Más que su pecado, el rey David dictaminó sentencia. Él mismo había cometido ese pecado, y como leyeran en una parábola, ¿verdad? Él dictamina sentencia y dice: el que hizo así, que pague 4 veces por lo que hizo. Estoy parafraseando, ahí está la cita en la pantalla. Y resulta, mis amados hermanos, que cuando el profeta le dice: ese eres tú, a partir de acá, el rey David, ancestros de tipo sexual. ¿Cuál fue el problema del rey David? Es que se metió con una mujer casada. Y él era casado también. ¿Cómo se le llama ese pecado? Adulterio. Entonces, el problema de él no fue tanto, mis amados hermanos, el pecado que cometió, sino fue que él dictaminó sentencia. Y él dijo: el que así hizo, que pague 4 veces por lo que hizo. Y cuando vamos a la Biblia, el pecado, mis amados hermanos, que el rey David heredó, fue de tipo sexual, pero esto desató sobre sus hijos 4 grandes y graves pecados. Que los hijos, qué tremendo esto, los hijos se empezaron a meter en todo, en peleas, en el área sexual, unos con otros, hijos con hijos se empezaron a meter, y el pecado que el rey David cometió, se ministró, se heredó. Pero hay solución para esto. Lo único es que la solución está hasta el final del tema, hermano. Ahí está la solución, pero la voy a quitar para que no la miren. ¿Cuáles fueron los 4 tantos que el rey David pagó? O mejor dicho, que los hijos del rey David pagaron por el pecado del rey, por las palabras del rey. Versículo 6, ahí hasta abajo dice: y debe pagar 4 veces por la cordera. Número 1, violación. Número 2, asesinato. Número 3, traición, infidelidad y adulterio. Número 4, idolatría. Pagó los 4 tantos. ¿Saben qué es lo más delicado? Que esas 4 cosas que les mencioné, las cometieron los hijos. Pero aquí vuelvo a la carga con esto. El tema no significa de que ustedes y yo agarremos a nuestros padres y una vez ya cometidos nuestros propios errores, les digamos a nuestros padres: por tu culpa. Porque por eso estamos hablando del yugo del Padre. ¿Qué hay que hacer con el yugo del Padre? Quitárselo. El apóstol Pedro dice que ustedes y yo tenemos que despojarnos de la vana manera de vivir que nuestros padres nos heredaron. Entonces eso ya llega a un punto en el que es responsabilidad nuestra. Amén. Pero en cierto punto, no le estoy echando la culpa a ningún padre, pero entendámoslo. ¿Por qué los hijos del rey David terminaron pagando eso? Porque el rey David dictaminó sentencia con sus hechos y con sus palabras. Y como yo se los he venido diciendo, mis amados hermanos, si de algo la pastora y yo ya nos dimos cuenta, es que cuando los hijos andan haciendo tonterías, los papás andan igual. ¿Por qué? Porque escrito está que lo que desciende sobre la cabeza
Porque cae sobre la cabeza, desciende. Entonces después no tienen ninguna autoridad como padres para poner orden en su casa. ¿Por qué? Porque ustedes están igual. Están haciendo exactamente lo mismo. ¿Creen ustedes que es casualidad de que una niña, porque es una niña, resulte cometiendo fornicación y embarazada? No, pero cuando fuimos a ver a los padres, los dos andaban en adulterio. Y nadie lo sabía, solo nosotros. Casualidad. ¿Creen ustedes que es casualidad, mis amados hermanos, que uno de sus hijos, un joven, le gusten las mujeres mayores? Ah, no, pastor, a mí me gustan menores. ¿Creen que es casualidad? ¿Ah? No, ¿por qué? Porque muy probablemente el padre se ande fijando en patojos. No es casualidad. Yo le dije una vez a alguien de aquí de la iglesia, cuando comparamos tus errores, le dije, y los comparamos con los errores de tus papás, ¿son igual o diferentes? Igual, me dijo. ¿Por qué? Porque lo mismo que andaban haciendo los papás, lo mismo andaba haciendo el hijo. ¿Y eso cómo le llamamos a eso, mis amados hermanos? Chismoso que es usted, así se llama. ¿Así es? No. ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Ah? Ni ganas de hablar les quedaron. ¿Cómo le llamamos a eso, mis amados? Iniquidad. El yugo del padre. Con todo respeto, las mañas del viejo las tiene ahora el joven. ¿Por qué? Porque ninguno se ha atrevido a buscar de Dios hasta que se pudra ese yugo. ¿Saben? Una de las cosas más duras que en el ministerio me ha tocado enfrentar, mis amados hermanos, es ver a jóvenes, pero de verdad les digo, llorando, arrepentidos, que tienen problemas en su área sexual, pero que los papás los indujeron. Conocí a uno que me dijo, yo no era pastor en ese entonces, pero como que ya el Señor me iba formando, ¿verdad? Que me contó, triste, el pobrecito, que su papá lo había llevado con las prostitutas. ¿Y cuál fue el fin del muchacho? Ya está muerto. Porque el papá lo llevó, después él solito. Esto pasó cuando yo trabajaba. Para que no piensen, ay, ¿de quién me están hablando ahorita, pastor? Ni los conocía algunos de ustedes, hermano. Y se metió en las pandillas el pobrecito y se murió. Lo mataron. Pero ¿cómo empezó la desviación? Por contacto en el área sexual ministrada por el padre. No creo que ustedes y yo lleguemos a esos extremos, pero sí creo, mis amados hermanos, lo que estamos hablando, que cuando ustedes y yo hacemos las cosas en lo oculto, si nuestros hijos a veces hasta, bueno, los míos no, ¿verdad? Pero hasta la carota de uno tiene. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Entonces, mis amados hermanos, Dios mío. Ya, ustedes saben lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? ¿Y qué están haciendo con sus vidas espirituales? ¿O solo se están informando con lo que está pasando en el mundo? Porque lo que está sucediendo, escrito está. No es razón para que ustedes y yo andemos tristes, asustados, con miedo. Amén. ¿Cómo se sienten ustedes? Tal vez lo han experimentado, tal vez no, que están esperando algún familiar y el familiar les envía un mensajito. Ya estoy aquí. Yo quisiera el ser amado, va. ¿Cómo se sienten? La gran ya viene infeliz otra vez. ¿Así se sienten? Gloria a Dios, ya está cerca, ya vi. Contento, ¿verdad? ¿Y cómo nos sentimos que los mensajitos que el Señor nos está mandando? ¿Cómo nos sentimos? Ay, pobrecito los ucranianos, pastor, pobrecito. Hay que interceder por ellos, definitivamente. Pero ¿cómo nos sentimos? ¿Estamos alegres porque el Señor ya nos está mandando mensajitos? ¿Ya viene? ¿Qué hacen ustedes cuando le va a llegar una visita que ustedes saben que
Pues que es bienvenida, pero ¿qué hacen con su casa? Baja el calcetín, aquel vos, mira, bájalo. ¿Por qué no bajan si? Porque quieren que su visita sea grata. Quieren darle la bienvenida, dice que literalmente la bienvenida. Entonces lo mismo está haciendo nuestro Señor, mis amados, nos están mandando mensajitos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos, limpiarnos, mis amados hermanos. Amén, ahí está la parábola de la moneda que se perdió. Tremendo, mi hermano, dijo el apóstol. ¿En dónde se perdió esa moneda? En la casa. ¿Y qué hizo la hermana cuando perdió su moneda? Dice la Biblia que agarró la escoba y salió volando, pastor. Y se puso a barrer ese. Les voy a hacer una pregunta y quiero que me levanten la mano. Que la levanten y no que se la metan en la bolsa. ¿Cuántos de ustedes reconocen que necesitan barrer su casa? Yo para eso contrato sirvienta, pastor. Bueno, entonces a barrer, mis amados hermanos. Vamos a comprar escobas y las vamos a vender ungidas a 100 quetzales cada una. No es broma, estoy bromeando, estoy grabando, no va a ser que después me... Si es que eso hacen algunos, hermanos, así el montón de escobas. Y es un acto profético, ¿verdad? Y ahí están todos pagando por su escoba ungida. Y les aseguro que muchos ni a barrer van. Con esa misma le dan al coño y después. Bueno, me voy dando a entender, mis amados. Miren, lamentablemente ya se me fue el tiempo, hombre. Yo quisiera continuar, pero ya se me fue el tiempo. Me quedé donde mismo, ¿verdad? Bueno, porque aquel día leí esta cita, por lo menos. Metámonos con el Señor, mis amados hermanos. Metámonos con el Señor. Empecemos ya a despojarnos de cualquier peso de pecado. Nuestro trabajo y nuestra obligación, mis amados hermanos, es, si ya somos padres, primeramente consagrarnos. Decimos amén. Y segundo, mis amados hermanos, estorbarles el pecado a nuestros hijos por cualquier medio. Y que si el día de mañana ellos, pues si el Señor no ha venido aún, ¿verdad? Se van a casar, que en nuestros corazones como padres nos quede la convicción de ¿qué? De que hicimos lo correcto. ¿Para qué? Para que ellos se casaran en orden. Ya la pastora les ha contado el testimonio de una pastora que el hijo se enamoró de una muchacha y todos le dijeron sí, menos ella. Ella le dijo no. El asunto es algo así, me recuerdo, la pastora sabe bien la historia, de que la pastora le dijo yo no estoy de acuerdo y no voy a ser partícipe de tu infelicidad. Y el muchacho se casó con la muchacha. ¿Y para qué creen que se casó? Para ser infeliz. Pero la única que no se echó la responsabilidad de eso fue la madre. Tampoco es lo ideal, ¿verdad? De que cuando se va a casar, bueno, yo no voy a ser responsable, mira qué hacer, porque nuestro trabajo es instruirlos y orar por ellos. Orar por ellos en la intimidad, pero también llamarlos, vení, voy a orar por vos. Y si el Espíritu les da testimonio, mis amados hermanos, y le tienen que echar fuera un demonio, échenselo fuera. Porque si no le echan fuera el demonio va a terminar echando a sus hijos de la casa. Pero para eso se necesita autoridad. Para eso se necesita, entiéndame en el Espíritu, porque la Biblia muestra que seguimos siendo pecadores. Pero una cosa es que por naturaleza y otra cosa es que lo estemos practicando. Otra cosa es que tengamos las cosas ocultas. Pero necesitamos autoridad para poder echar fuera el demonio. ¿Por qué? Porque imagínense que queremos echar, voy a decirlo así, un espíritu de fornicación de uno de nuestros hijos. Y con todo respeto, pero así se me ocurre decirlo, y nosotros andemos con calentura. Que también no fue. No, ahí hay que echarle fuera el demonio a los dos.
no van a poder ministrar libertad a sus hijos. ¿Por qué? Porque el demonio no va a reconocer la autoridad que hay en ustedes, sino lo que va a reconocer es que tienen el mismo problema. Eso es lo que va a reconocer. Entonces lo que está dentro del Hijo y lo que está dentro del Padre se va a unir. Y así lo muestra la Biblia, para desnudarlos a los dos. Porque eso fue lo que pasó con los hijos de un sacerdote llamado Esceva. El endemoniado se les fue encima y a los 7 hijos los mandó, así lo dice la Biblia, con las nalgas peladas. ¿Por qué? Porque aunque eran hijos de un sacerdote, no tenían autoridad para reprender el demonio. Qué tremendo va, mis amados hermanos. ¿Qué hacemos? Sigo. Ay, por mí mejor termina ya, pues. Ya siento que menciona mi nombre. ¿Oramos? ¿Sí? Oremos pues, en el nombre de Jesús.